Este es un paciente de 76 años que llega a urgencias por disnea progresiva y palpitaciones de 12 horas de evolución. Tiene el antecedente de ser hipertenso de 15 años de evolución sin tratamiento regular. Es diabético, ya tuvo un evento vascular cerebral hace 2 años y tiene insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 38%. No tiene dolor torácico, pero tiene una TA de 150-90, una cardíaca en 148 latidos por minuto, 36,7 de temperatura, satura 93% y a la exploración tiene un pulso irregular, sin soplos y tiene algo de estertores vivasales. Te preguntan, ¿cuál es la estrategia inicial más adecuada en este paciente? Cardioversión eléctrica inmediata, sincronizada, el control de la frecuencia con un beta bloqueador, la cardioversión farmacológica con propafenona o dar amiodarona intravenosa para el control del ritmo. ¿Ok? Muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el puntaje de CHA-2DS2 que tiene este paciente? 6 puntos, 5 puntos, 6 o 7 puntos. Ahí está duplicada el tema de los 6 puntos, pero traten de calcularlo y llegar a la conclusión. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. ¿Ok? La siguiente es, ¿cuál sería la conducta antitrombótica más adecuada? ¿Ok? Warfarina, la combinación de aspirina clopidogrel, rivaroxaban o cambios en el estilo de vida. Y hay una cuarta pregunta de este mismo caso clínico. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de control de frecuencia cardíaca según la GPC? ¿Menos de 60, menos de 80, menos de 110 o menos de 120 latidos en reposo? ¿Ok? Muy bien. Esta es una pregunta igual muy teórica, pero muy relevante para el manejo de una de las condiciones más preguntadas de cardiología. El tema que ahorita estamos discutiendo es un paciente que tiene una taquiarritmia, ¿ok? Y cuando ustedes están en una taquicardia, un paciente taquicárdico, tienen que considerar y hacerse una pregunta muy importante. ¿Cómo está el paciente en temas de estabilidad hemodinámica? Esto es un punto categórico, porque no vas a tratar de la misma manera a un paciente que está estable hemodinámicamente que un paciente que no lo está, ¿ok? Entonces, aquí hay varios elementos importantes en relación a la FA. Recuerden que hay muchas formas de clasificar a la fibrilación auricular. Comúnmente la clasificas como paroxística cuando la duración de los síntomas es menor a 7 días, ¿ok? Persistente cuando la fibrilación auricular es mayor a 7 días y persistente de a largo plazo, más de un año de evolución, ¿ok? También otro término que ustedes van a ver en FA va a ser el tema de cuando describan una FA valvular de una FA no valvular. La FA valvular se refiere cuando el paciente tiene la fibrilación auricular en asociación con una valvulopatía como la estenosis mitral reumática, como una válvula protésica o que tenga el antecedente de cualquier reparación valvular mitral. ¿Ok? No valvular precisamente es cuando este paciente no tiene estas características. Y permanente, noten cómo la clasificación de permanente es cuando el paciente no retorna a ritmo sinusal. ¿Ok? Entonces, ustedes ven este electro, por ejemplo, vean cómo tiene ausencia de onda P. ¿Ok? Las ondas P están ausentes y un dato muy relevante es que la descripción que les van a dar en el caso clínico comúnmente va a ser que el paciente tiene un ritmo irregularmente irregular. ¿Ok? Intervalos RR irregulares. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean esto, cuando el pulso sea irregularmente irregular, ausencia de onda P, saben que lo más probable es que están ante el escenario de una fibrilación auricular, que es es la arritmia más comúnmente eh, observada en la población de alto riesgo cardiovascular. ¿Ok? Que son pacientes diabéticos, hipertensos, con dilatación de la aurícula izquierda, con sobrepeso, con alteración estructural auricular. Y hay dos herramientas que tienen que saber muy bien, y estas son preguntas de examen. Es el CHA-2DS2 y es el Hasbled, que evalúan estas dos escalas. Una evalúa el riesgo trombótico, o sea, el riesgo o tasa de accidentes cerebrovasculares,
Y por otro lado, el Hasbled es una escala que evalúa el riesgo de sangrado, ¿ok? Cuando utilizas un tratamiento anticoagulante para el manejo de la FA. Quiero que vean los datos. La C es de falla cardíaca, de congestive heart failure, ¿ok? Es la primera C, falla cardíaca. Hipertensión, segundo punto, edad mayor a 75 años, diabetes. La edad, fíjense que da tiene dos interpretaciones. Más de 75 años da 2 puntos y más de 65 años da al menos 1 punto si es menos de 75. Entonces, la edad, dependiendo del grupo etario, le vas a dar 1 o 2 puntos en CHA2DS2. Si ya tuvo un accidente cerebrovascular, un ataque isquémico transitorio, eso da 2 puntos. La presencia de enfermedad vascular, llámese infarto, enfermedad arterial periférica, da 1 punto. El género, propiamente, en la categoría del género, da otro punto y la clasificación o la puntuación máxima son de 9 puntos. ¿Ok? Entonces, es muy relevante que ustedes vean cómo a mayor número de factores, mayor riesgo de tasa o de accidente cerebrovascular existe. Entonces, ¿por qué es relevante calcular el CHA2DS2? Y para fines prácticos en el examen nacional, lo que ustedes van a ver es casi todos, y ojalá les digo, prácticamente este no es un consejo, digamos que es más práctico, es prácticamente todos los pacientes que se presenten con FA son candidatos a anticoagulación. ¿Ok? Esto es el deber ser, es calcular exactamente el número de factores, pero la anticoagulación se considera cuando el paciente tiene dos o más factores, dos o más puntos. Se puede considerar en la mujer un poco más alto el CHA2DS2, pero cuando ustedes tengan 2 puntos al menos en CHA2DS2, este paciente es candidato a anticoagulación. Si solo tuviera 1 punto, puede ser candidato a anticoagulación o antiagregación plaquetaria. Pero vean, casi todos los pacientes con FA tienen estos factores, o son diabéticos, o son hipertensos, o son añosos, o tienen falla cardíaca, o tienen algún otro dato insuficiente em, de enfermedad vascular, llámese enfermedad arterial periférica, y entonces prácticamente van a ser candidatos a anticoagulación. Entonces, vean cómo la anticoagulación se recomienda con antagonistas de vitamina K y la meta va a ser entre 2 y 3 de INR. Ahora, Hasbled. Recuerden, esta es una escala de riesgo de sangrado. No significa que por tener un alto riesgo con 3 puntos o más de la escala Hasbled ya no tiene indicación de anticoagulación. Una cosa es definir si el paciente requiere anticoagulación y otra es evaluar qué tanto es el riesgo de que sangre. Entonces, vean cómo Hasbled es la que se recomienda para evaluar el riesgo de sangrado con tratamiento anticoagulante en pacientes que tienen FA. Noten cómo también la hipertensión, el deterioro de la función renal, el antecedente de un accidente cerebrovascular, un INR lábil, la edad avanzada, fármacos antiagregantes, por ejemplo, o consumo de alcohol, son factores que van a aumentar el riesgo de sangrado con el uso de terapia anticoagulante. ¿Ok? Aquí básicamente está en grande esta escala. Ok, ahora quiero que ustedes vean aquí dos de las grandes estrategias de manejo de FA. Una es controlar la frecuencia cardíaca, es decir, yo sé que el paciente va a estar arrítmico, pero voy a tratar de ponerle un freno y solamente controlar la frecuencia cardíaca. Y el otro enfoque es controlar el ritmo, ¿ok? La mayoría de las veces, también quiero que ustedes recuerden, el manejo va a ser control de frecuencia cardíaca. ¿Por qué razón? Vean en la columna del lado derecho. El control de ritmo comúnmente se utiliza en personas menores de 70 años, en pacientes que tienen FA de reciente inicio, menos de 48 horas, ¿ok? Y el objetivo aquí es regresarlos al ritmo sinusal, ¿ok? Al ritmo sinusal. Y esto lo podemos hacer con cardioversión tanto eléctrica, es decir, con cardioversión eléctrica o farmacológica con antiarrítmicos como propafenona, miodarona, flecainida. Entonces, pero esto comúnmente es en pacientes que tienen una FA de reciente inicio y pacientes que son menores de 70 años, que tu objetivo es regresarlos a un ritmo sinusal para tener este beneficio de la contracción auricular sobre propiamente el gasto cardíaco. Ahora, vean cuando tú no sabes cuánto tiempo de evolución tiene la FA o tienen más de 2 días de evolución, entonces básicamente estos pacientes vas a enfocarte en el manejo sintomático con
disminuyendo el riesgo tromboembólico y de reacciones adversas a la cardioversión. ¿Qué grupo de fármacos van a utilizar? Frecuentemente son dos, los beta bloqueadores o los calcio-antagonistas no dihidropiridínicos. Calcio-antagonistas no dihidropiridínicos son diltiazem y verapamil. Recuerden que amlodipino, nifedipino, lecardipino son dihidropiridínicos y aumentan la frecuencia cardíaca. Ese es un efecto adverso del nifedipino, el amlodipino, la taquicardia. Mientras que el diltiazem y el verapamilo dan bradicardia, disminuyen la frecuencia cardíaca. Pueden usar ambos, ¿ok? Ambos grupos, beta bloqueadores o calcio-antagonistas. Si en el examen, por ejemplo, les dijeran que el paciente tiene EPOC, ¿cuál de estos dos grupos elegirían? Aquí tratando de aprovechar el tiempo con ustedes, ¿por cuál se enfocarían? ¿Por un calcio antagonista o por un beta bloqueador? Sabes que el paciente tienes que controlarle la frecuencia cardíaca. Efectivamente, en ese escenario, si tú sabes que el paciente tiene riesgo de broncoconstricción, entonces lo que tendrías que hacer es evitar la broncoconstricción inducida por los beta bloqueadores. Entonces ahí ustedes van a elegir en el examen un calcio antagonista, como diltiazem o verapamil, ¿va? Y aquí el manejo, recuerden, no solo es frenar la frecuencia cardíaca, sino que además vas a evitar las complicaciones tromboembólicas con la anticoagulación. Del lado derecho, vean el esquema. Vean, por ejemplo, cuando tú dices, ok, ya me voy a enfocar al control de la frecuencia cardíaca, es decir, no voy a cardiovertir, me pregunto, ¿el paciente tiene una estenosis mitral, tiene alteración de reparación valvular mitral? Porque entonces tengo que decir que la FA es valvular. Si no tengo este antecedente, entonces una FA no valvular. Entonces ahí determino el CHA2DS2. Ya dijimos que CHA2DS2 incluye la falla cardíaca, la hipertensión, la edad. Si es más de 70, si es 75 años o más, da 2 puntos. Si tengo 65 años o más, pero menos de 74, 1 punto. Si el paciente es diabético, si ya tuvo un evento vascular cerebral isquémico, da 2 puntos. Si tengo insuficiencia arterial vascular, da otro punto. Y propiamente también dentro de las otras variables que tenemos, y nada, se me estaba pasando el género, propiamente el género también da 1 punto, ¿ok? Entonces, vean, si yo tengo 2 puntos en general, vean cómo se clasifica el riesgo. Si es 0 o 1 punto, comúnmente dices no anticoagulamos y podemos usar solamente aspirina. Pero con 2 puntos prácticamente ya consideras la anticoagulación, ¿va? Ahora, vean, por ejemplo, el riesgo de Hasbled. Dijimos que Hasbled de alto riesgo para sangrado son 3 puntos o más. Y disculpen que vaya un poco lento en la discusión de este caso, pero es uno de los más importantes por manejar. Entonces, 3 puntos o más de Hasbled, tú tienes ya que poner una evaluación entre lo anticoagulo, pero reconozco que es de alto riesgo, entonces tengo que considerar a lo mejor estrategias de carácter quirúrgica como la oclusión apendicular, la oclusión de la disminución de la aurícula. Pero la anticoagulación básicamente es sí o sí en los pacientes de alto riesgo tromboembólico. ¿Ok? Ahora, aquí en la parte de abajo, vean cómo hay algunos datos importantes. Si es un paciente que tiene menos de 30 de tasa de filtrado glomerular, tiene enfermedad renal crónica, que digo G4 o G5, el anticoagulante de acción directa más, digamos que más seguro es el apixaban, ¿ok? Es el apixaban, ¿ok? Si el paciente tiene más de 30 de tasa de filtrado glomerular, entonces puedes considerar incluso utilizar estos fármacos siempre y cuando sea una FA no valvular, ¿ok? Una FA no valvular. En embarazo, la anticoagulación, generalmente la mejor forma de anticoagular a una mujer embarazada es con heparina de bajo peso molecular, es decir, enoxaparina, nadroparina, y las dosis recuerden que son cada 12 horas, ¿ok? Cada 12 horas, ¿va? Si les preguntan en general cuál es la estrategia más estudiada, la mejor en enfermedad renal crónica, definitivamente son los antagonistas de vitamina K. ¿Ok? Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, el antagonista de vitamina K es lo más comúnmente utilizado y los DOAC, el DOAC más seguro, si consideras usar un DOAC, es apixaban, ¿va? Entonces, esos son datos importantes. Todo esto que hablé es en el contexto de un paciente que tiene una FA hemodinámicamente estable, ¿ok? Pero cuando vamos a considerar un paciente hemodinámicamente inestable,
Cuando el paciente esté hipotenso, tenga síncopes, tenga manifestaciones graves de insuficiencia cardíaca como edema pulmonar asociado a la frecuencia cardíaca. Y cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, recuerden, ese paciente le toca cardioversión. Cardioversión sincronizada más la anticoagulación. Si el paciente como el que teníamos en el escenario clínico, que no tenía edema agudo de pulmón, sí tenía congestión, tenía estertores, pero no estaba en edema agudo de pulmón y estaba con una T de 150, 148 cardíaca, pero 150 de sistólica, estaba alerta, entonces ese paciente está hemodinámicamente estable. Y decíamos que las dos estrategias son control de ritmo y control de frecuencia cardíaca. Cuando tengo un paciente de menos de 70 años, cuando el paciente tiene una FA de reciente inicio, menos de 48 horas, puedo considerar la cardioversión farmacológica o eléctrica. Pero si el paciente no conozco el tiempo de evolución de la FA, tiene más de 2 días de evolución, entonces ese paciente me voy a enfocar al control del ritmo, de la frecuencia cardíaca, el control de la frecuencia cardíaca y al uso de la anticoagulación. ¿Ok? Entonces, todos estos son datos como son perlas que vale la pena tener como muy claro. Vean cómo en realidad la FA es un criterio de referencia al menos al segundo nivel de atención de acuerdo a las guías de práctica clínica. Y la referencia tercer nivel incluyen si es un paciente que es candidato a una cirugía, que es candidato, por ejemplo, a una cirugía de una disminución del tamaño auricular o que tenga un alto riesgo tromboembólico. ¿Ok? Entonces hay múltiples algoritmos que tenemos aquí para el manejo de la FA, pero lo más relevante que he citado o que he recalcado es de las cosas que tienen que tener muy presente. Repasamos cómo se clasifica la FA: paroxística en menos de 7 días, persistente más de 7 días, persistente de larga evolución 1 año, permanente si el paciente no regresa al ritmo sinusal, valvular si el paciente tiene una estenosis mitral o protésica, una válvula protésica, y no valvular si no hay ninguna de estas características. Entonces, si regresamos a este caso clínico, vamos a analizar qué les parece este caso. ¿Es un paciente estable o inestable? Que es una de las preguntas más importantes ante la evaluación de un paciente con una FA o con una taquiarritmia. Vean, tiene una TA de 150-90, sí tiene disnea, tiene palpitaciones, pero es un paciente que no te describen, por ejemplo, deterioro neurológico, llenado capilar retardado, hipotensión. Por lo tanto, la cardioversión eléctrica inmediata de carácter sincronizado, pues no sería una estrategia apropiada. Les decía que esa herramienta, esa estrategia de cardioversión eléctrica inmediata sería en el escenario de un paciente hipotenso, con angina, con edema pulmonar grave, la opción A. ¿Ok? La opción B sería la respuesta correcta, el controlar la frecuencia cardíaca, de acuerdo a la GPC. Recuerden que en pacientes hemodinámicamente estables, cuando no tenemos claro el tiempo de evolución, cuando el paciente tiene más de 70 años de edad, pues vamos a controlar la frecuencia cardíaca con un fármaco beta bloqueador o con un fármaco calcio antagonista. De hecho, la propafenona, que es una de las estrategias que servirían para cardiovertir farmacológicamente al paciente, no se puede usar cuando el paciente tiene deterioro de la fracción de eyección, es decir, cardiopatía estructural, por lo cual la opción C tampoco sería buena opción por la fracción de eyección de 38%. Y la miodarona, pues tampoco es un tratamiento de primera línea. ¿Ok? Lo primero aquí, la opción correcta sería que el uso de beta bloqueadores o calcio antagonistas no dihidropiridínicos serían la primera línea para el control de la frecuencia cardíaca en FA. ¿Ok? Entonces, ese es el primer elemento. Ahora, si analizamos la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuál es el valor o cuál era el score de Chad Bask. Vean, vamos a calcularlo juntos. Dijimos que Chad Bask tiene que ver, vamos a ver cuántos puntos tiene aquí. Primero, el antecedente, un EBC. Entonces, esto ya de entrada le da 2 puntos, ¿ok? Tengo también el antecedente de diabetes. Esto también, ¿cuántos puntos da el Chad Bask en relación a diabetes? Pues da otro punto, ¿ok? Otro punto. El paciente es hipertenso, entonces me da otro punto. La edad de 75 años o más me da otro punto. Entonces, aquí ya se me perdieron las anotaciones, pero voy a poner otros colores. Entonces, aquí tengo un punto con la diabetes. Tengo la edad también de 76 años. Esto me va a dar
2 puntos. Recuerden que la edad de 75 años o más me da 2 puntos. Entonces ya tengo 5. ¿Ok? ¿Qué otro elemento importante considera Chad Bask? Evalúa la hipertensión arterial, como bien me están ayudando. La hipertensión arterial da otro puntito. ¿Ok? Entonces aquí tengo la hipertensión arterial, me da otro punto. Y la insuficiencia cardíaca, que es el otro elemento que no estábamos. Vean esta FEBI del 35%, la insuficiencia cardíaca. Entonces tengo otro punto. ¿Ok? Entonces, aquí por lo menos tú dices en este paciente el antecedente de la falla cardíaca, de la hipertensión, de la edad, de la diabetes y del antecedente de evento vascular cerebral isquémico, entonces me da un total de ¿cuántos puntos? 7 puntos. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí era 7 puntos. Y ustedes saben que con dos, al menos, es un paciente que ya tendría riesgo tromboembólico incrementado y este paciente sería candidato a anticoagulación. ¿Ok? Ahora, si calculáramos el Hasbled, también recuerden, el Hasbled creo que desde mi perspectiva es más difícil que te lo vayan a preguntar en el examen. Digamos que calcules el Hasbled, pero el chat BASC sí es un dato que va a orientarles a decidir si el paciente requiere tratamiento o no con anticoagulación. ¿Ok? La siguiente es, la estrategia terapéutica más apropiada para este paciente es el uso de anticoagulación. ¿Ok? Cuando dijimos que frecuentemente nos vamos más por el anticoagulante antagonista de vitamina K. Los antagonistas de vitamina K los vamos a utilizar frecuentemente en pacientes con FA valvular, pacientes que tengan menos de 30 de tasa de filtrado glomerular, ¿ok? Menos de 30 de tasa de filtrado glomerular, es decir, un cadigo G4. Este paciente no tiene ni antecedente de enfermedad renal y tampoco pareciera ser una FA valvular. Entonces, aquí pudiéramos usar incluso un DOAC, ¿ok? Un DOAC, que es un fármaco como el Rivaroxaban, eh, y recuerden usar fármacos como la warfarina en pacientes que tengan menos de 30 de tasa de filtrado glomerular o en FA valvular, ¿ok? Entonces, este dato, aquí son las dos opciones. Ahora, ¿por qué aspirina clopidogrel no? La aspirina clopidogrel son dos fármacos que no son anticoagulantes, son antiagregantes y la combinación no es mejor que la anticoagulación, pero sí aumenta el riesgo de sangrado. Ok, usar la terapia dual antiagregante, el efecto es incluso menos que la anticoagulación para fines de protección trombótica, pero es mucho mayor el riesgo de sangrado. La combinación de dos antiagregantes como aspirina, clopidogrel es de muy alto riesgo para sangrado. Estos son pacientes frecuentemente que son portadores de stent. En el primer año de tener un stent es cuando utilizamos el uso de estos fármacos doblemente, o sea, la doble antiagregación plaquetaria. Entonces, aquí el tratamiento que podríamos dejar es el fármaco, es Rivaroxaban, como el tratamiento anticoagulante que no requiere monitorización, a diferencia de la warfarina, que la warfarina buscamos frecuentemente un INR entre 2 y 3 de INR. Y aquí viene una pregunta muy interesante para ustedes. Bueno, se las comparto para no. Cuando utilizamos warfarina o acenocumarina, solamente el 60% del tiempo los pacientes están dentro de este rango de meta ideal, un rango entre 2 y 3 de INR, ¿ok? Entonces, a veces los pacientes, el 40% de las veces el paciente o está por arriba de este valor o por debajo de este valor. Por eso son pacientes que tienen que ser estrechamente monitorizados. Por eso, cuando ustedes puedan ocupar un DOAC, ocupen un DOAC porque ese paciente va a recibir una dosis estable de acuerdo a la edad y a la función renal y no vas a tener que estar ajustando cada par de semanas hasta que llegues a un rango ideal de INR entre 2 y 3. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es el objetivo terapéutico de la frecuencia cardíaca? Según la GPC, la meta es menos de 80. ¿Ok? Lo que vas a buscar es tener menos de 80 latidos por minuto para disminuir sintomatología y prevenir complicaciones. Bibliografía más reciente sugiere un valor de 110,
pero para fines del examen nacional y basado en las guías de práctica clínica, menos de 80 es suficiente como objetivo terapéutico de control en frecuencia cardíaca según la guía de práctica clínica. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos viendo un paciente con una FA en un contexto estable. En las clases de urgencias vamos a ver seguramente otros escenarios de taquicardias, pero en el contexto de un paciente que requiere un manejo inmediato con cardioversión y seguramente en ese escenario el paciente va a estar inestable. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿dudas aquí, preguntas, comentarios?